El Perú a lo largo de su historia ha vivido sucesos que han impactado y dejado una huella para el país. Sucesos beneficiosos, ya sea para el bienestar de la población, o malos, que han dañado a muchas personas y que para muchos, han significado tragedias que muchos no olvidarán. En este video presenciarás varios sucesos que el país ha llegado a vivir y que a muchos les vendrán malos recuerdos y que a más de uno ha llegado a vivirlo en carne propia. Esto es, el iceberg de las tragedias peruanas. Comencemos. A finales de 2019 ocurriría algo que marcaría a millones de personas: se había detectado el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China. Rápidamente el virus comenzó a expandirse por todo el mundo, y nuestro país no sería la excepción. El 16 de marzo, el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, dio un mensaje a la nación en donde anunciaba el primer caso de COVID-19 en el país. Ante esto, se tomaron medidas como el confinamiento o el uso de la mascarilla. Con más de 2 millones de infectados y 200.000 muertos, un 0,6% de la población murió por el COVID, son de los datos más importantes de la pandemia del COVID hasta el momento. Ya han pasado 1 año y 7 meses durante la grabación de este video, y ya se está poniendo en marcha la vacunación masiva en todo el Perú. Claramente no hay mucha explicación del por qué es una tragedia. Millones de familias perdieron a seres queridos, perdieron todo, se quedaron sin trabajo, alumnos sin estudiar, etc. Sin duda, una situación que a varios nos tocó vivir, y que a más de uno le tocó sufrir. El 22 de agosto del 2020, en la discoteca Tomás Restobar en el distrito de Los Olivos, a 120 personas se les ocurrió la brillante idea de salir de fiesta en plena pandemia, en pleno toque de queda y en una situación en la que no era lo más recomendable salir y estar alrededor de muchas personas, y sin mascarilla. Tras la recepción de numerosos avisos por parte de los vecinos de la zona sobre la ocurrencia de evento en violación al estado de emergencia nacional, miembros de la Policía Nacional del Perú organizaron una intervención al local. Ante esto, los miembros de la policía peruana intentaron dispersar a los asistentes a la reunión, aunque estos, aparentemente aterrorizados, salieron en estampida hacia las escaleras de salida desde el segundo nivel cuando intentaban huir del lugar. Sin embargo, al inicio de la intervención, los efectivos policiales cerraron la puerta del local, por lo que se formó una aglomeración importante en la escalera de salida. Las autoridades intentaron brindar primeros auxilios y trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. 13 personas murieron y 6 resultaron heridas. 23 personas resultaron detenidas, de las cuales 15 tuvieron resultado positivo en las pruebas de COVID-19. Incluso 11 de las 13 personas que murieron tenían el COVID-19 durante la intervención. Aún las circunstancias no están esclarecidas, hay hipótesis que la policía cerró la puerta del local e incluso tiraron bombas lacrimógenas dentro del local. Las imágenes del vídeo fueron borradas, por lo que no está aclarado las muertes y alguna aclaración final que pueda convencer a todos. El 16 de abril el Poder Judicial ordenó la detención preliminar a Alan García por 10 días, esto por haber recibido un soborno por parte de la empresa Odebrecht de $4,5 millones. A las 6:27 horas del 17 de abril de 2019, conocida la orden de detención preliminar, un representante del Ministerio Público acompañado de la Policía Nacional del Perú llegó a la casa del expresidente para detenerlo. Según manifestó el ministro del Interior, Carlos Morán, García entró a su habitación con la supuesta intención de llamar a su abogado. Acto seguido, sonó un disparo que alertó al personal que se encontraba en la residencia. La policía forzó la puerta de la habitación y verificó que el líder aprista se había disparado en la cabeza. Fue llevado al hospital Casimiro Ulloa por la Policía Nacional del Perú e ingresó en el hospital en estado muy grave. Tras 4 horas de internamiento, se confirmó que Alan García falleció como consecuencia del disparo. Hay hipótesis que el cuerpo no pertenecía de García, e incluso un carro con ventanas polarizadas salió de la casa antes del allanamiento. Hay teorías que han visto a Alan García en Luxemburgo, Bariloche y Liechtenstein. Sé que para muchos esto no se considera tragedia al día de hoy, pero hay que resaltar que en ese momento fue algo que impactó a todo el Perú, y que puso en tragedia a la política peruana, y más aún a Latra, que al día de hoy está más muerto que nunca XD.
El incendio de la discoteca Utopía fue un trágico suceso ocurrido en las instalaciones de la discoteca Utopía ubicada en el centro comercial Jockey Plaza de la ciudad de Lima el 20 de julio del año 2002. A las 2 de la madrugada del sábado, se inició un espectáculo con animales y fuego. Según algunos de los sobrevivientes, al costado de la pista de baile y frente a la cabina de los pinchadiscos se había colocado para formar un rectángulo que sugiriera el escenario para el espectáculo, varias latas con benzina. En el momento en el que los encargados del espectáculo se acercaban con sus antorchas encendidas para prender las latas de benzina, uno de ellos que se había quedado parado delante de la cabina, levantando demasiado la antorcha y esta prendió uno de los aleros del falso techo de madera. En cuestión de pocos segundos la cabina se prendió. Los jóvenes que observaban el espectáculo desde los 2 niveles de la discoteca empezaron a correr hasta la única puerta de salida que estaba señalada. Los que estaban más cerca del fuego quisieron ayudar para apagarlo, arrojándole cerveza y licores, pero estos avivaron más las llamas. Ante esta situación, el personal del centro comercial desconectó el suministro eléctrico, cortando la música y la luz, oyéndose los gritos de los animales asustados por las llamas. Estos sembraron el pánico y la desesperación en los asistentes, quienes llamaron a los bomberos en medio del caos. Al llegar los equipos de rescate y la policía se toparon con un tétrico escenario, gente saliendo desesperadamente por las escaleras y tratando de aspirar aire, cuerpos tirados en el suelo, jóvenes en estado de shock, otros buscando a sus amigos y el humo que inundaba todos los niveles de la discoteca. 29 jóvenes murieron envenenados a causa de los gases que se emitieron al quemarse. Además, el local de 3 niveles no contaba con salidas de emergencia señalizadas, tampoco contaban con extintores, alarmas ni aspersores de agua. Se dice que los cadáveres fueron apilados en la puerta del Pizza Hut y la mayoría de víctimas era de la élite limeña. En la actualidad, que ahora el sitio es un centro bancario, penan. Testigos aseguran ver humo y olor a quemado en las noches, gritos en los almacenes de Plaza Vea e incluso visiones de fuego, y gente corriendo. En el lugar, se dice que en las noches es un sitio muy paranormal y puede sentirse cambios bruscos de temperatura en los baños del centro bancario. El fenómeno del Niño del 2017 fue un evento muy fuerte que afectó a las naciones sudamericanas de Perú y Ecuador. Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento anómalo del mar localizado en las costas de este país. Este calentamiento produce humedad que desencadena fuertes lluvias causando desbordes, inundaciones y aluviones que afectan a varias localidades. Hasta el 31 de marzo del 2017, se informó un total de 101 fallecidos, 353 heridos, 19 desaparecidos, 141.000 damnificados, casi 1 millón de afectados a nivel nacional y 3.000 millones de dólares en pérdidas. Ciudades en el norte como Piura, Chiclayo y Trujillo fueron inundadas por los fuertes caudales de los ríos. En Lima, las zonas ribereñas de la provincia de Lima sufrieron los desbordes de los ríos. La zona más afectada fue Chosica, ya que este recibió un huaico que mató a muchas personas y dejó a miles de damnificados. Ante esto, varios países vecinos como Colombia, Chile, Estados Unidos y México enviaron su solidaridad y apoyo a nuestro país, mandando toneladas de equipo de atención de desastres, personal de rescate, alimentos, rescatistas, etc. Sin duda, una situación que a más de uno vivió y que esperemos que no vuelva a pasar, porque si no afectaría a más personas, dejándoles sin dónde vivir y perdiéndolo todo. ¿Qué estabas haciendo en el momento y cómo te afectó este fenómeno? Te leo en los comentarios. En noviembre del 2020 se llega a cuestionar al expresidente Martín Vizcarra por actos de corrupción e irregularidades, por lo que tras varias horas de debate, el Congreso lo terminó vacando por incapacidad moral y en su lugar entró el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Ante esto, varias personas quedaron inconformes con la actuación del Congreso, por vacar a Vizcarra y traer a Manuel Merino, que tras una investigación que se le hizo, se pudo determinar que no tenía estudios y que no era el indicado para ser presidente, que hasta incluso varias personas lo catalogaron como un golpe de Estado XD. Mientras que otros se sentían avergonzados de tantas irregularidades del gobierno, de su pésima gestión y manejo durante los últimos años y que estos ya estaban cansados.
por lo que desde el 9 hasta el 16 de noviembre ocurrieron manifestaciones entre las personas y la policía, estas saliéndose fuera de control y provocando disturbios y enfrentamientos entre ambos, dejando a 2 jóvenes muertos, Brian Pintado e Inti Soteldo. Tras esto, no le quedó otro no más a Manuel Merino, que el 15 de noviembre, mediante un mensaje a la nación, presentó su renuncia al cargo de la presidencia de la República. Esto lo considera como tragedia debido al simple hecho de realizar manifestaciones en plena pandemia del COVID, la actuación del gobierno en ese momento, las muertes de los 2 jóvenes y que mantuvo a muchos peruanos en una crisis social. A fin de cuentas, a los que marcharon por Vizcarra quedaron re-XD, a la justicia de los 2 jóvenes sirvió para que partidos políticos lo tomaran para la campaña de este año y que desencadenará en la opinión popular y, en parte, en las elecciones del 2021 que ya sabemos que ganó el Concha su Mare de Castillo, y que su presente tiene a más de uno en la preocupación de nuestro futuro y del país. Sendero Luminoso es un partido comunista revolucionario y organización armada marxista-leninista maoísta fundada en 1970 por un profesor de filosofía llamado Abimael Guzmán. La meta de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones del Estado peruano, las cuales las consideran como burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, presumiblemente iniciándose a través del concepto maoísta de la nueva democracia a través de la guerra popular, la cual es una estrategia maoísta que consiste en la lucha armada a largo plazo. Esto quiere decir que para ellos la única forma de restaurar su régimen es mediante la violencia, el alzamiento del campesinado y el proletariado. Es considerada una organización terrorista por el Estado peruano, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, los cuales prohíben proveer de fondos voto o apoyo financiero. Sendero empezaría con sus ataques en pueblos de campesinos, en donde sembraba terror a su paso y muchos tenían tanto miedo que huían o eran capturados y asesinados por este tipo de personas. Esto llegó a manos de las fuerzas del orden en donde tuvieron toda libertad para armar planes para capturar a los senderistas. El problema era que muchos senderistas se infiltraron en comunidades campesinas, por lo que era muy difícil distinguir entre campesinos y terroristas. Es por eso que en más de una ocasión, se arrebataron muchas vidas de inocentes con el fin de capturar a los senderistas, siendo un problema en la época. Existen varias masacres y atentados que se hicieron en zonas campesinas, que más adelante detallaremos en profundidad. Tras esto, Sendero decide actuar a nivel nacional, como en Lima, La Libertad, Lambayeque, etc., que también serán profundizadas más adelante. En la noche del 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán Reynoso, principal cabecilla de Sendero Luminoso, fue capturado por el GEIM de la policía en una casa del distrito de Surquillo, en la ciudad de Lima. Pasaron los años y prácticamente todos los cabecillas de Sendero fueron capturados. Sendero siguió operando en el GRAEM, encabezado por los hermanos Quispe Palomino, e intentó encaminarse en la política con el Movadef, pero estos hasta ahora son denegados por la JNE. Durante el conflicto armado interno ocasionó pérdidas económicas de más de 42.000 millones de dólares. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de un total de 69.280 víctimas y desaparecidos, Sendero Luminoso provocó la muerte de entre 31.000 y 37.000 personas. Un estudio de 2019 cuestionó las cifras de víctimas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estimando en cambio que, de un total de 48.000 asesinatos, Sendero Luminoso había cometido 18.700 de estos y concluyó que, el Estado peruano tiene una participación significativamente mayor que Sendero Luminoso en el número de asesinatos cometidos durante este conflicto, con 28.000 víctimas. El 5 de mayo de 2021, a las 14:40 horas, se registró un incendio urbano que causó daños a las viviendas en el asentamiento humano Hidalosío, distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima Metropolitana. Un camión cisterna que trasladaba GLP chocó contra un desnivel en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, en Villa El Salvador. Segundos después, ocurrió la fuerte deflagración que provocó la muerte de 34 personas y dejó a 26 gravemente heridas. Es una pena debido a que en Villa El Salvador, ya se está volviendo recurrente cualquier tipo de incendio, y que las familias no puedan vivir en paz ante cualquier otra tragedia con igual o mayor magnitud.
Yungay fue una ciudad ubicada en el callejón de Guaylas, en el departamento de Ancash. Lastimosamente el 31 de mayo de 1970, un severo terremoto de magnitud 7.9 sacudió el valle. Por efecto del fuerte movimiento sísmico, un pedazo enorme de hielo así como rocas que se desprendieron del nevado de Huascarán cayeron verticalmente sobre pequeñas lagunas de glaciares que luego, junto con las rocas, descendió hacia el valle a una velocidad más cercana de los 200 km por hora borrando el mapa completo de Yungay. Alrededor de 20.000 fallecidos fueron estimados para la provincia de Yungay y solo sobrevivieron 300 personas aproximadamente. Actualmente existe un memorial por las personas que se encuentran sepultadas, ya que si tú vas a visitar la ciudad de Ancash, puedes acceder por un tour a conocer lo que queda de Yungay. Este terremoto es considerado el peor desastre natural que haya golpeado en las zonas centrales de Sudamérica, y obviamente, de los peores que ha tenido nuestro país, arrebatándole la vida a miles de personas. En marzo de 2011 Ciro Castillo y su novia Rosario Ponce decidieron realizar una excursión en el Cañón del Colca, en donde desaparecieron el 31 de marzo. 9 días después, fue encontrada Rosario Ponce en muy mal estado, deshidratada y sin comida, pero Ciro no se encontraba con ella al momento de ser rescatada. Rosario mencionó que Ciro fue en busca de ayuda pero este nunca regresó, o eso dijo en su primera declaración. Tras varios meses de investigación y búsqueda, de distintas entrevistas y declaraciones de Rosario que prácticamente no ayudaban en nada al caso, cambiando la versión de la historia, 6 meses tuvieron que pasar para encontrar el cuerpo de Ciro Castillo. A partir de entonces llegaron las teorías y especulaciones del papel de Rosario en el caso, comenzando por el propio padre de Ciro, argumentando que ella fue quien acabó con la vida de su hijo, hasta diarios, noticieros y la opinión pública, que estaba al tanto del caso para esclarecer todo y encontrar alguna respuesta. Al principio la policía dijo que Ciro pudo haber resbalado y habría caído por un barranco, quedando con muchos huesos rotos después de la caída y que murió tiempo después. Pero muchas personas creían que Rosario Ponce lo había asesinado o que fue secuestrado por pobladores de la zona, etc. Incluso el padre de Ciro demandó a Rosario Ponce por supuesto homicidio a su hijo. A fin de cabo no se pudo demostrar nada en su contra, siendo absuelta de todas las denuncias y obteniendo su libertad. Hasta el día de hoy siguen las especulaciones en contra de Rosario. Como por ejemplo sobre su comportamiento durante la búsqueda, donde no tomó con seriedad el caso, llegando incluso a reírse en una entrevista sobre la desaparición de su pareja en ese entonces, y que sigue siendo culpable para muchas personas. Un dato curioso, es que años después terminó casándose con el hijo de su abogado que la ayudó en el caso. Era un día sábado 29 de diciembre del 2001, las estrechas calles estaban repletas de compradores por la proximidad del Año Nuevo. Sobre las 7:15 de la noche, en una tienda del Jirón Cusco, a pocos metros del cruce con Andahuaylas, se inició un fuego que poco a poco empezó a extenderse, donde fue avivado por la gran cantidad de artefactos pirotécnicos que se encontraban almacenados en diferentes tiendas en la manzana, donde también había plásticos y papeles. Se inició así lo que sería calificada como una de las mayores tragedias de Perú. Los pirotécnicos fueron el detonante del devastador incendio. Las 5 galerías aledañas fueron consumidas por el fuego que se propagó rápidamente a 4 manzanas a la redonda. La zona comercial era considerada de alto riesgo por lo tuburizada que estaba. Los vendedores almacenaron 900 toneladas de pirotécnicos que vendían por la campaña navideña. Muchos quedaron atrapados en sus negocios siendo afectados por el humo que los asfixió, otros víctimas de las llamas, o hasta otros, que dieron su vida para salvar a otros. Hubo al menos 300 muertos, 200 heridos, 352 desaparecidos y restos humanos no identificados. En la zona central del incendio se habrían producido temperaturas de hasta 1200 grados lo cual carbonizó a las víctimas. Una bola de fuego de 800 grados se desplazó por las calles atrapando personas y vehículos.
Han pasado casi 20 años y los vecinos moradores de Mesa Redonda refieren que en la madrugada entra por las ventanas un olor a cabello quemado y se perciben gritos a la distancia. Se menciona que minutos antes del incendio, una mujer que estaba comprando en las galerías y que se dirigía al último piso de una de estas, en el momento que ella sube, comienza a tener visiones de fuego por todo el lugar. Ella se va corriendo, por lo que el vendedor insistió en hacerla subir, pero ella no aceptó y salió del lugar. La mujer logró llegar a la avenida Abancay y esta se desmayó. Momentos después, empezó el incendio. El Serpentín de Pasamayo es una de las zonas más temidas por los transportistas. A lo largo de la historia, ha ganado triste fama por haber cobrado cientos de muertos en los terribles accidentes que ahí se produjeron. Muchos conductores para atravesarla se persignan o encomiendan a sus protectores en señal de respeto a tantos muertos en sus curvas. Los pescadores y marisqueros que laboran en sus playas relatan haber visto sombras de gente que busca trepar hasta la pista. Pasajeros nocturnos refieren haber visto sombras caminando al borde de la pista. Pasamayo se ubica al borde del Océano Pacífico uniendo Ancón y Chancay. Cuenta con 52 curvas recorridas en su mayoría por vehículos pesados como tráileres y buses. Se le conoce popularmente como la Curva del Diablo debido a la densa neblina que suele abundar durante todo el año y la constante humedad en el pavimento que ocasionan muchos accidentes. El 26 de febrero de 1990, un ómnibus de la empresa Rogero se precipitó a la altura del kilómetro 54, dejando un saldo de 10 pasajeros muertos y 38 heridos. Una bebé fue dada por desaparecida. El 30 de marzo de 1990, un choque entre un ómnibus interprovincial de pasajeros y un camión tanque que transportaba material inflamable. El accidente, tras una fuerte explosión, dejó 13 pasajeros muertos. El 3 de enero de 1993, se desbarrancó un ómnibus interprovincial, dejando como saldo trágico 12 muertos y 22 heridos. La densa neblina habría provocado la caída de un ómnibus que venía de Trujillo. El 9 de marzo de 1994, la neblina y la imprudencia de uno de los conductores fueron la causa de un violento choque de dos buses de transporte interprovincial que dejó como saldo 9 muertos y 22 pasajeros heridos. El 15 de enero de 2005, un choque frontal al final del Serpentín de Pasamayo deja 5 muertos, 4 mujeres y un menor, y 6 heridos. El accidente se produjo a las 5:30 de la madrugada. El 9 de febrero del 2005, 15 muertos y 37 heridos resultan del choque de dos buses. A las 2:45 de la madrugada, el bus de la empresa Perla del Alto Mayo se detuvo en medio de la carretera Panamericana Norte porque se le pinchó una de las llantas posteriores. En la misma dirección apareció intempestivamente el ómnibus de la empresa Pullman Bus, que le chocó por detrás de forma violenta. El 20 de julio del 2008, un choque de buses en la variante del Pasamayo dejó 22 muertos, entre ellos, el chofer que conducía ebrio. Los dos ómnibus de un solo piso eran de las empresas Caplina y Soyuz. El 1 de junio de 2009, mueren 15 personas carbonizadas y otras 29 terminan heridas, algunas de gravedad, en la zona de Pasamayo, Chancay. Se trató del choque de un bus interprovincial contra un tráiler y un camión que llevaba solventes químicos. El 2 de enero de 2017, un accidente al mediodía en la vía Panamericana Norte en el sentido Guaral-Lima dejó 5 muertos. El 2018 inició con el choque entre un tráiler y un ómnibus de la empresa San Martín, donde hubo la lamentable cifra de 52 muertos y 6 heridos. Recién el 3 de enero 2018, con publicación en el diario El Peruano, se prohibió el paso de vehículos de transporte por esa estrecha vía. Haciendo cálculos de todo lo dicho anteriormente, se puede afirmar que en Pasamayo se ha cobrado la vida de más de 160 personas. El Valle de los Ríos Apurímac, M. y Mántaro, o más conocido por sus siglas BRAEM, es una zona geopolítica de tan alta desnutrición infantil y pobreza que el gobierno del Perú ha tenido que controlar los últimos años, ya que actualmente es un centro de la actividad terrorista vinculada al narcotráfico por parte de una célula terrorista que formará parte de Sendero Luminoso. Hay que recordar que después de la captura de Abimael Guzmán, Sendero Luminoso se dividió en dos. En la región del Alto Vallaga, donde el cabecilla era José Eleuterio Flores Ala, alias Camarada Artemio, que fue capturado en febrero de 2012.
mientras que en el GRAEM, era encabezado por los hermanos Jorge y Víctor Quispe Palomino, alias camaradas Raúl y José respectivamente. El 30 de marzo de 2021 se confirmó la muerte de Jorge Quispe Palomino camarada Raúl, quien salió herido durante una operación militar el 29 de octubre de 2020. Por lo que actualmente Víctor Quispe Palomino es el actual cabecilla de Sendero en el GRAEM. A pesar que él dijo en una ocasión que su clan ya no tiene nada que ver por irregularidades y conflictos internos con Abimael. Una vez conocido todo acerca de Sendero Luminoso en el GRAEM, en los últimos años, el lugar ha sido testigo de ataques y masacres atribuidas al grupo senderista. El 10 de octubre de 2008, Sendero Luminoso realizó un ataque contra un convoy militar en el que murieron 19 personas, 12 de ellas militares, además de un desaparecido y 11 heridos, en lo que se consideró el peor atentado desde hacía una década. El ataque se produjo en Tintaipunco, provincia de Tayacaja. El 9 de abril de 2009, 13 militares murieron en 2 emboscadas tendidas por terroristas contra 2 patrullas militares en una zona selvática del sur de Perú, según reporte del Ministerio de Defensa del Perú. Las víctimas mortales eran un capitán y 12 soldados. El 5 de junio de 2011, 3 soldados murieron a manos de Sendero Luminoso mientras se dirigían en una patrulla a custodiar el proceso electoral en una aldea llamada Choquetirá, en la vecina región sureste de Cusco, dejando además 6 heridos. El sábado 9 de abril de 2016, un día antes de las elecciones presidenciales, un comando armado de Sendero Luminoso emboscó una patrulla militar que se dirigía al pueblo de Matichaca, en la región andina de Junín, que iba a custodiar las urnas de esta población que serían utilizadas el domingo para las elecciones, dejando un saldo de 10 soldados y 2 civiles muertos, además de varios heridos. El ataque se produjo en el poblado de Atuncasa, en Santo Domingo de Acobamba, centro del Perú, cerca al GRAEM. En lo transcurrido del año 2017 se presentaron 3 emboscadas a la policía peruana en las cercanías del GRAEM, que han dejado 7 policías asesinados y 2 heridos, provocadas aparentemente por Sendero Luminoso. El 18 de marzo en la localidad de Curumpiaria del municipio de Palmapampa, con un saldo de 3 policías muertos. El 31 de mayo en el distrito Luricocha de la provincia de Huanta, dejando un muerto y 2 heridos, y el 6 de septiembre en la localidad de Churicampa de la región de Huancavelica, con un saldo de 3 policías muertos en el ataque. Y el más reciente. El atentado de San Miguel del N, perpetrada por el militarizado Partido Comunista del Perú, grupo narcoterrorista sucesor de Sendero Luminoso, el 23 de mayo de 2021. En dicha localidad selvática de la provincia de Satipo, Junín, donde fueron asesinadas 16 personas. El primer gobierno de Alan García empezó el 28 de julio de 1985 y finalizaría el 28 de julio de 1990. Uno de sus primeros actos como presidente, fue sin duda el polémico discurso acerca de la deuda externa que tenía el país. Pues, se anunció su decisión de dialogar directamente con acreedores, sin usar como intermediario al Fondo Monetario Internacional, FMI, y adelantó que, durante un año, el Perú destinaría al servicio de su deuda solo el 10% del valor total de las exportaciones, y no el 60%, como se venía exigiendo. Ante esto, el FMI nos declaró como un país inaccesible a créditos e insolvente. Tras esto, García quería aplicar una política económica de corto plazo calificada de heterodoxa, que era estabilizar y hacer crecer la economía. El punto de partida sería aumentar el consumo de la población. Y en los primeros 2 años, logró resultados positivos, como crecer un 13% la economía peruana, obteniendo más popularidad, pero le duraría poco, ya que el Estado casi no percibía mayores ingresos y que la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites. Hacían falta inversiones para instalar nuevas capacidades y así continuar con la reactivación. Para ello, era necesario recurrir a inversiones y préstamos extranjeros. Tras esto, Alan no le quedó otra que intentar estatizar la banca, teniendo el Estado el control total de todas las empresas, debido a que no pudo mantener buenas relaciones con el sector privado de invertir en nuestro país debido a que las reservas del Perú se estaban agotando. También la implantación del dólar MUC, que era un dólar subsidiado por el Estado, para así promover la compra de dólares por parte de empresas y promover el trabajo, y en consecuencia, el aumento de salarios.
Para que la subida de precios no afectara a la población, Alan decidió congelar los precios, para que las personas siguieran pagando más de lo habitual y que el Estado pagara el resto, así gastando más y más las reservas. A esto sumarle la época del terrorismo que empezó a surgir y sembrar miedo a todo el país, grupos terroristas como Sendero Luminoso o el MRTA surgieron en el país y el gobierno debía enfrentarse ante ellos, gastando miles de millones. Y sorpresa, se había acabado las reservas del Perú, generando inflación a números catastróficos, desempleo, huelgas y escasez de alimentos. Por lo que a alguien se le ocurrió la brillante idea de usar la maquinita, imprimiendo más y más billetes para que todos tengan más dinero, generando así la hiperinflación. Hasta que llegó el 28 de julio de 1990, en donde se termina de una vez, el primer gobierno de Alan García, en donde por una mala gestión económica, pudo desatar una gran crisis en todo el país. El terremoto de Pisco de 2007 fue un sismo registrado el 15 de agosto de 2007 a las 18:40, con una duración cerca de 3 minutos y 50 segundos. Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima. El siniestro sismo tuvo una magnitud de 8,0, dejando 597 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431.000 personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. También afectando a la capital de Perú, Lima. La magnitud destructiva del terremoto también causó grandes daños a la infraestructura que proporciona los servicios básicos a la población, tales como agua y saneamiento, educación, salud y comunicaciones. Además, en el Carmen, Chincha, las casas se destruyeron por completo. Tras lo acontecido, varias naciones como Bolivia, Chile, Colombia, México hasta Taiwán, fueron de los países vecinos que mandaron equipo de ayuda, toneladas de alimentos y agua para los damnificados. Muchos tal vez estaban viendo el programa de Raúl Romero al momento del sismo, por lo que una de las imágenes más recordadas del terremoto en ese momento. ¿Fuiste perjudicado o conoces a alguien que estuvo durante el terremoto? Te leo en los comentarios. El 8 de diciembre de 1987 el equipo de Alianza Lima viajaba de Pucallpa a Lima, ya que venía de definir un partido importante para afrontar el campeonato ante su más cercano perseguidor, Universitario de Deportes. A 22 minutos para el aterrizaje, empezaron los problemas en la cabina de control, ya que no podían aterrizar, por lo que tenían que hacer un aterrizaje de emergencia y no podían debido a que, la llanta para el aterrizaje, no se había salido como correspondía y el piloto intentaba que saliera, moviendo el avión bruscamente y alertando a los pasajeros. El piloto estaba muy nervioso y no tenía mucha experiencia en este tipo de casos, haciendo que a las 20:14 minutos se estrellara el avión en el mar de Ventanilla, muriendo 43 de los 44 pasajeros. El único sobreviviente que se estima fue el piloto Edilberto Villar Molina. Hasta el día de hoy no hay paradero del piloto responsable del accidente, por lo que varias teorías se analizaron, como el hecho que llevaban toneladas de droga dentro del avión, desde amenazas con un arma por parte del piloto, hasta ajuste de cuentas. Incluso dicen que el piloto terminó con otro jugador sobreviviente que también está desaparecido. Entre 1982 y 1983 ocurrió el fenómeno del Niño que golpeó fuertemente a la costa norte del país. Este fue muy intenso y produjo pérdidas catastróficas, trayendo consigo retraso en la economía del Perú, teniendo pérdidas que ascendieron aproximadamente a más de $1.000 millones americanos. Ello como consecuencia de un programa adecuado de medidas de prevención. La zona que más fue afectada, fue sin lugar a duda la región de Piura, donde prácticamente fue destruida por el Niño, afectando a miles de familias, destruyendo casas, puentes y muchos pueblos, dejando sin alimentos en todo Piura y personas teniendo que combatir esta tragedia que hasta el día de hoy siguen en sus mentes y que les viene recuerdos desgarradores de los momentos que tuvieron que pasar, para salvar sus vidas.
La toma de la residencia de la Embajada de Japón en Lima fue un secuestro masivo que comenzó el 17 de diciembre de 1996 en San Isidro, Lima, Perú, cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, comandado por el terrorista Néstor Zerpa Cartolini, tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios que asistían a una celebración con ocasión del 63º aniversario del nacimiento del emperador de Japón Akihito, organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en el Perú. A las pocas horas de iniciada la celebración, se produjo una explosión e ingresaron 14 terroristas del MRTA, que se encontraban en la casa vecina y tomaron como rehenes a los 800 invitados, entre los cuales se encontraban diplomáticos, ministros de Estado, altas autoridades y familiares del entonces presidente Alberto Fujimori. El ataque colocó al Perú en general y al MRTA, en particular en el centro de atención mientras duró la crisis. Los invitados relataron que los terroristas hicieron un hoyo en la pared del jardín de la residencia del embajador, con una explosión, alrededor de las 8:20 p.m. del 17 de diciembre de 1996. Tras varios meses de negociaciones y planificación por parte del gobierno para rescatar a los rehenes, ser retenidos como rehenes por 126 días, 71 de los 72 rehenes que quedaban fueron liberados, el 22 de abril de 1997, más de 4 meses después del inicio de la toma, un equipo de 140 comandos peruanos, se reunieron en una unidad secreta que había recibido el nombre de Chavín de Huántar, en donde montaron un asalto dramático sobre la residencia. A las 15:23, se inició la operación Chavín de Huántar. La operación terminó siendo un éxito, ya que se pudo abatir a los 14 terroristas, pero lamentable, con la pérdida de 2 comandos militares y un rehén. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, recuerden que esta es la primera parte del iceberg, así que si quieres ver la segunda parte, solo debemos llegar a las 1000 visitas en este video, para así ver que apoyan el canal y ponerse manos a la obra y traerles la segunda y última parte. Recuerda darle like, suscribirte al canal y activar las campanitas si de verdad te gusta mi contenido, y si eres nuevo por aquí, te invito a ver mis últimos videos, para así ganarme tu suscripción y no decepcionarte. Antes de irme, quiero agradecer y recomendar el grupo de Facebook, RPCP. Republic of Peruvian Causitas Posting, un grupo en la que somos activos todos los días, compartiendo noticias, datos, curiosidades, memes, icebergs, etc. Si vienes de parte de este video, aceptado ya que soy admin del grupo XP. Esta gente está detrás de los icebergs que ven y de los datos que lo conforman, así que te invito a dar un vistazo y ver si te agradamos o no. Bueno, yo sin nada más que decir, me despido, soy Williams, y nos vemos en un siguiente video. Chao.